me buscaste y tu gracia me encontró. Te escuché desde las aguas, tú me amaste, calmaste el mar y pude ver el horizonte, un nuevo día, conmigo estás. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual en Cristo. Tú abriste mi corazón, me amaste sin condición. Mi Dios indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar tu amor eterno, nunca me abandonará. Me has hecho libre, me das aliento. Ahora el cielo vive en mí. Es un sonido lleno de gracia. Mis manos alzo, te adoro a ti. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual y Cristo. Tú abriste mi corazón, me amaste sin condición. Mi Dios indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar tu amor eterno, nunca me abandonará. Indescriptibles, 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 indescriptibles. Tu amor me salvó, solo gracia, solo Dios. A Jesús seguiré, donde vayas yo iré. Indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar tu amor eterno, nunca me abandonará, no me abandonará. Indescriptibles, indescriptibles, indescriptibles. Porque ¿sabes qué? No fuiste tú ni tu madre que decidieron que estuvieras aquí. Él te llamó, te seleccionó, te miró, te dio por profeta a las naciones. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y mil veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí.
esconder la falta que me haces, Dios. Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y 1000 veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Estoy aquí, Dios, porque tú me has Tú me llamaste, aquí estoy. Tú me elegiste, aquí estoy. Me rescataste, aquí estoy. Toma mi corazón. Tú me llamaste, aquí estoy. Tú me elegiste, aquí estoy. Me rescataste, aquí porque su amor es grandioso y me perseguirá. Soy tu hija. Perdóname. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí, de mí. Sé que esperas más de mí. Por más que trato de esconder la falta que me haces, estoy aquí, estoy aquí. Perdóname, perdóname. Yo quiero que levante la mano todo aquel que hoy quiera reconciliarse con Dios. Que diga como dice esta canción: ya no puedo correr más, ya no puedo caminar más si tu presencia no va conmigo. Repite conmigo: Señor Jesús, fuiste tú quien me llamó, fuiste tú quien me eligió, y sé que tienes planes para mí, grandes cosas para mí. Perdóname, Señor. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname. Sé que esperas más de mí,
a adorar en el monte de Sión, es el gozo de toda nación. Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Oh, 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 no los oigo. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Oh, 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 oh. Subamos a adorar en el monte de Sión, es el gozo de toda nación. Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Oh, 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 no los oigo. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto. Oh, 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 ¿Dónde estuviéramos, Dios, si tú no nos hubieras salvado, Jesús? Gracias. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios
que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Jesús, porque nos has salvado con tu infinito y eterno amor, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama. Dios que me ama. Buenos días, mis amados hermanos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde buscamos compartir el Evangelio con fidelidad a la palabra del Señor, con fidelidad a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, el Señor de toda creación, el único inmortal invisible. También con fidelidad a la iglesia del Señor, la amada del Señor que es la iglesia, y con fidelidad a nuestras familias, basado todo en la palabra del Señor, porque hay que ser fieles al texto sagrado. Queremos en el día de hoy iniciar nuestra predicación de la palabra del Señor, exponer la palabra con el tema de la iglesia Éfeso.
el mensaje del Señor a la iglesia de Éfeso. Hemos venido estudiando acerca de la iglesia, parte de la doctrina de la iglesia a través de los estudios bíblicos, y hoy predicaremos en cuanto a la iglesia, el mensaje a las 7 iglesias que están en Apocalipsis en el capítulo 2 y 3 de la palabra del Señor, y trataremos hoy el mensaje a la iglesia de Éfeso. Pero antes vamos a orar al Señor, vamos a clamar a Él para pedirle que abra nuestra mente y nuestro entendimiento para recibir de su palabra, para poder comprenderla y llevarla a la práctica en nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre de la gloria, yo te pido en este momento por la vida de todos nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros conocidos, para todas aquellas personas que están en este momento escuchando de tu palabra, y te pedimos en Cristo Jesús que abras la mente y el entendimiento de ellos, y que cualquier obstáculo que impida el llegar a su mente y a su corazón la palabra tuya sea despejado en este momento, todo eso sea erradicado por ti. Dales tranquilidad y paz para que reciban tu palabra, y una vez recibida esa palabra tuya se encarne en sus vidas y la pongan por obra. Gracias por la dirección de tu Espíritu Santo, que sea Él quien nos guíe hacia toda verdad a través de tu palabra. Señor, usa mis labios para presentar solo lo que tú quieres. Te lo pido en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en el capítulo 2 de la palabra del Señor, en el libro de Apocalipsis, de los versículos 1 al 7, dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Recuerda, Apocalipsis capítulo 2 de los versículos 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia, como usted lo puede ver en el Apocalipsis capítulo 1 versículo 4. Era una bella ciudad, la cuarta en importancia en el Imperio Romano, un importante centro comercial de su época. Y allí en aquella ciudad estaba el templo de la diosa Diana de los romanos, o Artemisa, la diosa madre de los griegos. Está en Hechos capítulo 19, versículo 23 al 27, y también en el versículo 35. Un enorme templo había allí para la diosa Diana, y era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Éfeso fue el centro de las actividades evangelísticas del apóstol Pablo durante su tercer viaje misionero, que está relatado por el médico Lucas en el libro de los Hechos, en el capítulo 19. Al parecer, esta iglesia de Éfeso fue fundada por Aquila y Priscila. Ellos habían llegado desde Corinto con el apóstol Pablo allí a la ciudad de Éfeso, Hechos capítulo 18, versículo 18. Y Aquila y Priscila se quedaron allí cuando Pablo siguió su viaje hacia Antioquía. Más tarde, esta iglesia fue pastoreada por Timoteo en el capítulo 1 de Primera de Timoteo, versículo 3. Y después de la muerte de Pablo, la iglesia fue pastoreada por el apóstol Juan.
Así que la iglesia tiene un alto valor en la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Todos los estudiosos bíblicos están de acuerdo que el ángel de la iglesia es el pastor. Así que el mensaje a cada iglesia dice: al ángel que está en la iglesia, se refiere a los pastores de las diferentes iglesias que mencionan Apocalipsis capítulo 2 y 3. Cada uno de estos mensajes a las 7 iglesias contiene, primero, quién envía el mensaje, que es nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, la condición espiritual de la iglesia. Tiene palabras de alabanza y palabras de reprensión. En tercer lugar, un aviso acerca de los elementos malos dentro o fuera de la iglesia. En cuarto lugar, la promesa para las personas a que permanezcan fieles. Y finalmente, concluye diciendo: si tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que estas 5 cosas usted va a encontrar en el mensaje del Señor a las 7 iglesias de Apocalipsis. Y dice la palabra del Señor que escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: el que tiene. Allí se refiere la palabra griega al que sostiene. Sostiene las 7 estrellas, o sea, sostiene a los pastores. Los tiene en su diestra. Y luego dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. O sea que el Señor tiene en su mano al pastor y a la iglesia. El Señor tiene en su diestra al pastor y a la iglesia. Y fuera de eso dice la palabra del Señor que anda en medio de ellos. Es Emmanuel, el Dios con nosotros. Tanto los pastores como la iglesia están en las manos del Señor, están bajo su control, están bajo su señorío, están bajo su soberanía. Cristo, mis amados hermanos, sostiene sus iglesias firmemente en su mano. Ellas no serán arrancadas de allí. Juan capítulo 10, versículo 28 dice: el que es mío, nadie le arrebatará de mi mano. Estas palabras también indican la atención continua y vigilante que tiene la presencia de Cristo, no solamente sobre la iglesia de Éfeso, sino sobre todas las iglesias, y eso incluye al Centro para la Excelencia Familiar. Eso nos incluye a nosotros porque nosotros somos la iglesia. Recuerda que la iglesia no es un local, no es un edificio, no es un terreno, son las personas. Y sigue diciendo la palabra del Señor, allí en el versículo 2, en la segunda parte: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, versículo 2. En Apocalipsis, en el versículo 2, en el versículo 13, en el versículo 19, en el capítulo 3, versículo 2, versículo 8 y 15, el Señor dice a cada iglesia: yo conozco tus obras. Entonces, esa expresión, yo conozco tus obras, lo primero que usted y yo debemos tener en cuenta, debemos tener en nuestra mente, es que este mensaje es un mensaje para creyentes, es un mensaje para la iglesia, no es un mensaje para los que están afuera, no es un mensaje para los perdidos, no es un mensaje para los que no conocen, es un mensaje para los que están dentro de la iglesia, los que son miembros de la iglesia, los que pertenecen a la iglesia, los que son de la iglesia. Yo conozco tus obras. Ten en cuenta entonces que este mensaje es para ti y este mensaje es para mí, es para la iglesia. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que para el Dios omnisciente, omnipresente, para Jesucristo, nada le pasa desapercibido. Yo conozco tus obras. Él no pasa por alto lo que hacemos. A Él no le es desconocido ni lo malo ni lo bueno de lo que hacemos. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 14, dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Y en Romanos capítulo 14, versículo 12 dice: de modo que cada uno de nosotros dará a Dios
cuenta de sí. Entonces, mis amados hermanos, cada uno de nosotros tiene que responderle a Dios. Dios conoce lo que hacemos. Dios sabe qué ejecutamos y qué no ejecutamos. Por eso habla del pecado de acción, pero también de omisión. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. En varios de los pasajes del Antiguo Testamento, las personas sin Dios y también algunos que pertenecían al pueblo de Dios pensaban que Dios se había desatendido de ellos, que los había abandonado a su suerte, que dejó su creación a la deriva. Pero no es así, mi amado hermano. Él conoce nuestras obras. Yo conozco tus obras, dice allí en el versículo 2 del capítulo 2 de Apocalipsis. No solo conoce las buenas acciones, también conoce todo lo oculto de nuestra vida. Todo también que de nuestra vida, lo que tiene que ver con nuestra conducta, con nuestras acciones, con todo lo que realizamos o dejamos de realizar. Yo conozco, dice el Señor. ¿Y qué es lo que el Señor conoce? Le dice allí en ese versículo 2 que conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Él conoce las buenas obras de los efesios. ¿Cuál era la buena obra de los efesios? Tenían una firme oposición a los falsos maestros que habían surgido. Lo puedes encontrar en Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30 de la palabra del Señor, donde la palabra del Señor nos dice, allí Hechos 20:30 de la palabra, nos dice lo siguiente. Versículos 29 y 30. Y dice así: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esta es una advertencia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo le está diciendo a la gente de las iglesias, y en este caso a la gente de Mileto y de Troas, le está diciendo, porque yo sé que después de mi partida, o sea que cuando Pablo se vaya, dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esta es la advertencia, y por eso el Señor está alabando a la iglesia de Éfeso, diciendo que esa iglesia no soporta a los malos, en su firme negativa de ser llevados por la enseñanza de aquellos que lo hacen mal. También sus buenas obras son descritas además en la fuerte declaración que dice, no soportas a los malos. Y está haciendo referencia no a la mala conducta de sus vecinos profanos. No, ¿qué cosas no podemos soportar nosotros? Aquellos de Éfeso no soportaban a los falsos apóstoles, a los falsos profetas, a los falsos maestros, no soportaban a los que hacían maldad. ¿Y qué cosas no podemos soportar? Yo no puedo soportar las famosas protestas pacíficas con más de una treintena de muertos, con destrucción a la propiedad pública y privada. No soporto los policías que disparan su arma contra manifestantes, aunque estos no sean pacíficos, como nos quieren hacer creer. No soporto los malos gobernantes, los corruptos que se roban el dinero de la salud, de la educación, que explotan sin misericordia a los menos favorecidos y dan así el combustible a aquellos promotores de las protestas. No soporto tampoco a los que viven en la mundanalidad de sus pecados. Me llama poderosamente la atención que se retiró la reforma tributaria porque exigían los marchistas, los que protestaban acerca de que había que retirar la reforma tributaria, y la retiraron, pero siguieron marchando. Y le preguntaron a una señora, a una joven, por qué seguía marchando, por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, viendo que ya habían retirado la reforma. Y ella dijo, es que estoy marchando por el derecho de los LGTB, por el derecho que tienen los homosexuales
y las lesbianas a sus matrimonios por el derecho de adoptar niños. No soporto a los que se escandalizan por la muerte de unos pollitos en la carretera, pero marchan a favor del aborto donde matan niños en el vientre de su madre. No soporto, mis amados hermanos, la violencia de ningún lado, sea esta de derecha, de izquierda, de centro o neutro. No, la violencia es mala. El no matarás está en la palabra del Señor como el quinto mandamiento para todos, independientemente de qué lado político se está. No son a estos a los que se refiere el Señor en el mensaje a la iglesia de Éfeso. Se refiere es a los falsos maestros que hay en la iglesia, que no debemos soportar a aquellos que enseñan mal la palabra del Señor. En la segunda parte del versículo 2 dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Y qué es lo que dice? Los has examinado, has probado. Ese probado es como haberles hecho un examen, como examinar su conducta, lo que hacen. Los has examinado, los has discernido, has escudriñado sus vidas, has hecho un examen minucioso y cuidadoso. ¿Dónde? A la luz de la palabra de Dios. No es un examen subjetivo. Es apóstol porque tiene una iglesia grande. Es apóstol porque es reconocido por el liderazgo nacional. Es apóstol porque viajó a Centroamérica y allí por una cantidad de dinero lo ordenaron como apóstol. Es apóstol porque hace milagros. Es apóstol porque habla muy bonito, porque habla muy bien. No, es examen a la luz de no es examen a la luz de los resultados, sino a la luz de la palabra del Señor. No es apóstol por las actividades que realizan. Tenemos que examinar si lo están haciendo a la luz de la palabra del Señor y de acuerdo al significado que tiene la palabra del Señor. Esta iglesia de Éfeso le ha hecho un examen, ha examinado, ha probado a esos apóstoles, a esos maestros, a esos profetas. ¿Y qué es lo que dice allí en el versículo 2, en la última parte? Los has hallado mentirosos. El resultado de la prueba, mis amados hermanos, es que estos maestros fueron hallados mentirosos. Hoy en día, al igual que en el tiempo de la iglesia de Éfeso, tenemos que probar los espíritus si son de Dios o no, como está en 1 de Juan 4:1. No menospreciemos las profecías, como nos advierte Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:20. Pero hay que probar si los profetas hablan en nombre de Dios o no, si están de acuerdo con la palabra de Dios o no, porque si están diciendo cosas que no se ciñen a la palabra del Señor, que no resisten un examen a la luz de la palabra del Señor, entonces tenemos que rechazarlos. Solo debemos determinar a la luz de la palabra de Dios si tales maestros están enseñando aferrados al texto bíblico y si lo están aplicando en su vida personal. Los falsos apóstoles y falsos profetas buscan es satisfacer sus propósitos egoístas más que edificar la iglesia. Es lo que advierte la palabra del Señor en 2 de Corintios en el capítulo 11, versículos 13 al 15 de la palabra del Señor. La iglesia de Éfeso, está diciendo el Señor, que se destaca por su pureza doctrinal. Yo conozco tus obras. Se destaca por la pureza que tienen doctrinal en su vida, en sus enseñanzas. Y en el versículo 3 dice: has sufrido y has tenido paciencia. Conoce las obras, conoce que están resistiendo y examinando y probando y declarando mentirosos a aquellos falsos apóstoles y maestros y profetas. Dice: has sufrido y has tenido paciencia. Bueno, esta pandemia, mis amados hermanos, ha ocasionado sufrimiento de diversas formas a sus vidas. Este diario acontecer que tenemos y la incertidumbre vivida de cada día está probando nuestra paciencia. Muchos de los marchantes que salen a gritar y enojados y a tirar piedra y todo lo demás han perdido la paciencia y ese puede ser su desahogo. Pero ¿qué dice el Señor? La iglesia ha sufrido y ha tenido paciencia. La iglesia debe estar esperanzada y paciente en su Dios
en su Señor. No nos desahogamos tirando piedras, no nos desahogamos haciéndole mal a otro, nos desahogamos con el Señor. Si estás angustiado, afligido, si estás desesperado, si estás preocupado, Filipenses 4:6 dice que presentemos todo al Señor con oración, súplica y acciones de gracias. Sigue diciendo en el versículo 3 en la segunda parte, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El Señor está alabando todas estas cosas en la iglesia. Le dice a esa iglesia que Él conoce sus obras. Le dice a esa iglesia que sabe que son gente de paciencia y de trabajo. Y le dice a esa iglesia que ha trabajado arduamente por amor de su nombre y que no ha desmayado. Eso implica perseverar hasta el fin, mantener la fe. Dice en el versículo 7, al que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿A quién? Al que venciere. No es al que se queda en el camino. No es al que se queda quejándose o lamentándose de la situación. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Es perseverar hasta el fin. Es mantener la fe hasta el último aliento. Amados hermanos, esto no ha terminado. Si creemos en las palabras del Señor Jesús, podemos pensar que es solo el comienzo, como dice Mateo 24:8, y todo esto será principio de dolores. En el versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 24:10 y 12, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, mis amados hermanos, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hay que seguir luchando. El Señor nos advierte que esto es solo principio de dolores. Es la antesala que anuncia que vienen juicios de Dios sobre la tierra y que sirven como señal a la iglesia para que ese día no nos sorprenda como ladrón en la noche, para que estemos preparados. En este tiempo, en medio de esta dificultad, en medio de las pruebas y de las luchas que tú estás pasando, es donde debemos afirmar nuestra fe en el Señor y estar esperanzados en que estamos en sus manos y que tarde que temprano Él nos dará la salida en medio de estas luchas. Dice Lucas 21:28, y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Sin embargo, pese a todas esas alabanzas que el Señor le hace a esta iglesia, le dice allí en el versículo 4, pero tengo algo contra ti. Pero tengo contra ti. ¿Qué es lo que tiene contra ellos? ¿Cuál es la queja que el Señor tiene hoy contra ti? Yo voy a pensar cuál es la queja que el Señor puede tener contra mí hoy. A ellos les reclama, has dejado tu primer amor. ¿Y nosotros? ¿Será que hoy el Señor nos puede acusar de lo mismo? Centro para la Excelencia Familiar, tengo una cosa contra ti. Has dejado tu primer amor. Mis amados hermanos, el amor de Dios tiene unas demandas. No es amarlo como a mí me parece, es amarlo como Dios determina, como Dios dice. ¿Y cuáles son esas demandas que el Señor tiene? Bueno, en su palabra, en Lucas 10:25 y Mateo 22:37 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todos tus sentimientos y emociones. Cuando dice amarás con todo el corazón, es poner todas nuestras emociones, nuestros sentimientos en el Señor. Entregarle todo al Señor en cuanto a nuestro sentir. Pero también sigue diciendo, y lo amarás con toda tu alma. O sea, todo tu espíritu, todo tu razonamiento debe estar puesto en el Señor.
y lo amarás con todas tus fuerzas. O sea, nuestro cuerpo también debe estar involucrado en la entrega, en la consagración al Señor. Como dice el apóstol Pablo, todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. O sea que todo nuestro ser debe estar enfocado en amar a Dios sobre todas las cosas. Pero también dice, y con toda tu mente, o sea, con el intelecto, conocer a Dios, amar a Dios, entregarse a Él. Cuerpo, intelecto, sentimientos, espiritualidad. En una palabra, con todo tu ser debes amar a Dios. ¿Has dejado tu primer amor? Esa será la queja del Señor contra su iglesia del Centro para la Excelencia Familiar. ¿Has dejado tu primer amor por causa de la maldad? Dice la palabra del Señor que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Al ver tanta situación difícil en el mundo, tanta maldad y todo lo que está pasando, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Se habrá enfriado tu amor al no poderte congregar? ¿Se habrá enfriado tu amor un poco al no poder participar de la alabanza grupal allí en la casa de cultos? ¿Se habrá enfriado tu amor por falta de compañerismo? ¿Cómo está tu amor a Dios y a la iglesia en el día de hoy? El Señor se quejó con la iglesia de Éfeso diciendo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y nosotros? En el versículo 5 entonces hace una recomendación y nos advierte, recuerda por tanto de dónde has caído. Versículo 5. ¿Dónde estabas y cómo estás ahora? ¿Cómo era tu relación con Dios antes de la pandemia y cómo es ahora? ¿Ha mejorado o ha empeorado? ¿Se ha fortalecido o se ha debilitado? ¿Cómo estás ahora en tu compromiso con Dios, en tu relación con Él? En cuanto a tu fe y tu compromiso con Dios, ¿cómo estás? Y el Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso y a nosotros en el día de hoy, arrepiéntete. Es un llamado del Señor a que demos un giro de 90 grados. Arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, volvamos a ese mismo sentimiento, igual que nos congregábamos antes. ¿Estás sacando el tiempo entre las 10 de la mañana y las 12 del día, como lo hacíamos cuando ibas al lugar de cultos? Saca el tiempo para escuchar de la palabra del Señor, para tener el estudio bíblico, para escuchar la predicación. Alaba al Señor allí en tu casa con los tuyos. Ofrenda también. Diezma igualmente. La palabra del Señor siempre está llegando cada domingo a tu casa, a tu vida, a través de la digitalidad. El Señor no ha dejado de alimentarte. El Señor sigue usándome para enviar palabra tuya como en el día de hoy, como este mensaje que estás escuchando. Y entonces el Señor dice, arrepiéntete. Y arrepiéntete. ¿Y qué dice? Haz las primeras obras. Vuelve al momento del mayor esplendor y gozo, al mayor compromiso que has tenido en tu vida espiritual. Recuerda cuál fue el mejor momento de tu vida espiritual. Recuerda cuál fue el mejor tiempo que pasabas y vuelve a ese momento. Lucha por él para que tengas gozo y compromiso en tu vida espiritual. Echa una mirada introspectiva a tu vida. ¿Cómo está tu compromiso con el Señor? Y el Señor dice, haz las primeras obras. Vuelve a ellas. Y entonces advierte, si no lo haces, vendré pronto a ti. Dice allí la palabra del Señor. Si no lo haces, vendré pronto a ti. En el momento menos esperado, a la hora que menos pensamos. Y entonces tendremos que afrontar las consecuencias. ¿Y cuáles son ellas? Dice el Señor, quitaré el candelero de su lugar, tu candelero de su lugar. Recuerda que tú eres sal del mundo, que tú eres luz del mundo. Y dice el Señor, quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres arrepentido, claro está. El arrepentimiento puede cambiar el justo juicio de Dios contra nosotros. Entonces el Señor está diciendo allí en el versículo 7, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Señor le está diciendo a la iglesia Centro para la Excelencia Familiar. Él te ha dado las herramientas.
Él te ha dado todo lo que necesitas para salir adelante. Dios no se complace con aquellas cosas que van en contra de Él, de su palabra, de sus mandamientos, de lo establecido por Él. Y entonces nos dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, aquella vida espiritual que tenías, aquel gozo en el Señor, esa búsqueda del Señor, y hasta le compartías a otro, vuelve a hacerlo. Al que venciere, Él te ha dado todas las herramientas para vencer. Allí en Primera de Pedro nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Y entonces nos ofrece una recompensa. Le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿A quién? Al que venciere. Mis amados hermanos, tú puedes ser un vencedor en Cristo Jesús. Pero recuerda lo que el Señor está diciendo. Él te conoce. Yo conozco tus obras. Él sabe lo que estás padeciendo. Él sabe de tus luchas, de tus pruebas, de tus angustias. Pero está diciendo, estoy contigo. Te voy a guardar, te voy a acompañar, te voy a guiar. Él está en medio de nosotros. Está guiando nuestra vida. Nos está dando la oportunidad de enderezar nuestros pasos, caminar con Él día tras día. Y entonces dice la palabra del Señor que debemos examinarnos, y una vez que hagamos el examen nuestro, también entonces miremos qué cosas hemos dejado, en qué cosas hemos caído, cómo está nuestra relación con Dios. Y entonces regresémonos, arrepintámonos, volvamos a Él. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Descansemos en Él nuevamente. Hay pruebas, hay luchas, hay angustia y todo lo demás que tú quieras. Hay mucha maldad en el mundo, pero no soportemos, no carguemos, no participemos, no nos regocijemos, no seamos condescendientes con aquellos que van en contra de los propósitos divinos y nos quieren arrastrar hacia ellos. Es el tiempo de clamar al Señor por nuestras vidas. Es el tiempo de clamar al Señor por nuestra iglesia. Es el tiempo de clamar al Señor por nuestro país. Humillados delante de la presencia del Señor, buscando su rostro. Clamemos al Señor por nuestras vidas, por nuestras familias, por nuestro país. Que su gloria sea manifestada. Que la obra suya permanezca en medio de la prueba. Y pidámosle que nos refresque, que nos vuelva al primer amor, a ese que disfrutábamos cuando le conocimos. Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesús, que nos ayudes a caminar día a día contigo. Que te amemos, Señor, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Que nos rindamos delante de ti día tras día. Señor, vuelve el primer amor a nuestras vidas. Vuélvenos el gozo de tu salvación. Que aprendamos a disfrutar de caminar contigo día tras día y a sentir tu presencia en medio de la prueba, en medio de la lucha. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nuestra Colombia. Señor, que todos los corruptos, que todos los que explotan, se roban el dinero, que hacen daño a la gente, que atesoran riquezas a costa del sufrimiento de los demás, estas personas sean reprendidas por ti, y tú cambies su corazón de piedra en un corazón de carne, y les enseñes a amar y valorar a su prójimo, y a luchar en favor de él. Que aquellos que salen a hacer violencia, Señor, a hacer daños a las cosas físicas, materiales, pero también a las personas, ellos, Señor, sean reprendidos por ti. Que puedan darse cuenta que en la violencia no está la solución. Oh Señor, permítenos una Colombia justa, una Colombia realmente de paz, una Colombia libre en tu palabra, conociendo a Jesucristo.
porque si tu Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Te pedimos por nuestro país que tengas misericordia de él y tu gloria resplandezca, Señor. Tu palabra nos dice que bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová. Que Colombia sea una nación de Jehová, sea una nación tuya, Señor. Te lo pedimos en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Pon tu mano sobre la persona que está a tu lado y dile: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor alce sobre ti sus ojos. El Señor ponga paz en tu corazón. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y que tengas una semana maravillosa. No olvides, no dejes de orar por nuestra amada Colombia, por la situación que vive Colombia, por nuestra iglesia, que se mantenga fiel, firme y disfrutando del primer amor. Bendiciones para todos mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo cada día.